Hola, amada familia de Renacer y a todos aquellos que están conectados en esta noche. Nos da mucha alegría, mucho gozo llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma. Saludamos a todos los que cada semana nos envían saludos y los que están ahí siempre orando por nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que Dios continúe fortaleciendo sus vidas. Y el tema de esta semana es un tema muy hermoso y es el temor de Dios. El tema de esta semana es el temor de Dios. Y Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué lindo verso, lo vamos a repetir. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué hermoso. Hoy vamos a estar enfocándonos en dos puntos bien importantes en este verso. Y el primero es el temor de Dios. Y el segundo es el conocimiento del Santísimo. Si es que sabemos que Dios nos va a ministrar. Ese es un verso muy hermoso que ministra nuestras vidas. ¿Y qué significa temor de Dios? Ah, el temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, en los caminos de Dios. Es amarle, obedecerle, respetarlo, adorarle y servirle con excelencia. Ese es el temor a Dios. El temor de Dios debe inspirar a todo creyente a consagrarse para Dios. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos porque tememos a Dios, porque lo honramos, lo reverenciamos, lo adoramos y porque Él es nuestro Dios y por eso es que le honramos y lo adoramos y le reverenciamos. Y debemos de ser esos siervos que queremos agradar a Dios, que queremos consagrar nuestras vidas a Dios y que haya cambios progresivos en nuestro corazón y en nuestra conducta. Pero yo creo que eso muestra cuánto temor de Dios hay en nosotros, cómo está nuestro corazón y en nuestra conducta. ¿Para qué? Para honrar y agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que por eso es tan importante el temor de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Gálatas 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Y la traducción TLA dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Qué lindo, porque cuando nosotros tememos a Dios, cuando hay ese temor de Dios en nosotros, queremos agradarlo y de la forma que queremos agradarlo es buscándole, haciendo lo que a Él le agrada, cuidando nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que decimos, nuestra conducta, cuidamos toda nuestra manera de vivir. Y creo que el temor de Dios nos ayuda porque cuando viene la tentación, cuando vienen los pensamientos negativos, cuando vienen esos deseos de decir algo mal de alguien, creo que ahí el temor de Dios viene y no nos deja. Porque, ¿por qué? Porque el temor de Dios está en nuestro corazón. Pero eso solo se logra cuando también nosotros queremos honrar a Dios y lo buscamos y estamos cerca de Él. Tenemos esa relación, esa comunión con nuestro Dios bien cerca. Eso nos ayuda a fortalecer el temor de Dios en nuestras vidas. Y el temor de Dios es una actitud de amor, reverencia y respeto hacia Dios y que pasa progresivamente por las siguientes etapas. Y esto creo que es bien importante. Es una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y que Él tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente al infierno.
Así que eso también es el temor de Dios, que tenemos una conciencia de que Dios es el dueño de nuestra vida, que ya nosotros no nos mandamos solo, que no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que a nuestro Dios le agrada. ¿Por qué? Porque hay ese temor de Dios en nuestra vida. También porque es una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos. Sabe que aunque nadie nos vea, Dios nos ve. Él está ahí, su ojo está en nuestras vidas, no importa el lugar a donde estemos, a donde nos encontremos, ahí nos está viendo Dios. Y que Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nosotros deberíamos de hacer lo bueno siempre, de agradar a Dios, de motivarnos también a ser cuidadosos en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Creo que es algo bien importante porque eso demuestra el temor de Dios en nuestra vida. Amén. Y apartarnos del mal. Yo creo que es algo bien clave. Cuando nosotros nos apartamos del mal, ahí podemos ver que el temor de Dios está en nuestra vida. Podemos ver que hay ese temor de Dios que no nos deja hacer lo malo, que aunque nuestra carne quiere, no lo hacemos, porque queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, queremos ser bendecidos también. También es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Yo creo que cuando hay ese temor de Dios en nosotros, no queremos ofender a Dios, no queremos ofender su santidad en nosotros. Queremos siempre hacer lo bueno. Tenemos ese pensamiento de siempre hacer lo bueno. Aunque el enemigo nos ataque, nosotros tenemos ese temor de Dios y vencemos. Por ese temor de Dios vencemos esos pensamientos de no hacer lo malo. Amén. Y lo que hacemos, lo hacemos porque queremos agradar, queremos honrar a nuestro Dios. Y no queremos que su santidad se vaya de nosotros, sino queremos siempre que su santidad esté sobre nosotros, que nos ayude. También es un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y de ser reverenciado. Sé que es bien importante que tengamos esa actitud humilde de reverenciar a nuestro Dios, de exaltarlo, de honrarlo, porque hay ese temor de Dios. Y eso nos va a ayudar a no hacer lo malo y a vivir agradándole a Dios. Y cuando agradamos a Dios, pues Él se complace de nosotros, Él nos bendice. Un cristiano que no tiene el temor de Dios no siente la necesidad de consagrarse para Él. Es complaciente con el pecado. El pecado lo ve normal, lo ve que, si todo el mundo lo hace, si eso no es nada para Dios. Es complaciente, es tolerante. Pero cuando hay temor de Dios en nosotros, no somos tolerantes al pecado. No complacemos el pecado, sino que complacemos a Dios. Y el que no tiene ese temor de Dios no tiene el interés de honrar y agradar a Dios. Se conforma en una vida religiosa, vana, vacía, estéril, o no tiene ni visión, ni misión en su vida, ni ninguna misión de vivir una vida espiritual que agrade a Dios. Y cuando hay ese temor de Dios, sí, hay una misión en nuestra vida espiritual y es agradar a Dios, es honrar a nuestro Dios. El temor de Dios debe ser expresado en nuestra conducta. Eso es clave, que nuestra conducta se manifiesta a través de ese temor de Dios en nuestra vida diaria. Y mire lo que dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia
el mal camino y la boca perversa aborrezco. Wow, aquí Dios nos está diciendo bien claro que todo lo que es malo, todo lo perverso, todo el pecado no le agrada a Dios. Y ese temor entonces de Dios no está en nosotros. Pero cuando hay ese temor de Dios, guardamos nuestro corazón, nuestra conducta, guardamos nuestros pensamientos, guardamos todo. Y pues en esta semana esperamos que Dios nos ministre a través de esta palabra, que reflexionemos en esta semana. ¿Cómo está ese temor de Dios en mi vida? ¿Cómo está ese temor de Dios en lo que pensamos, en lo que hablamos, en nuestra conducta, nuestra forma de actuar, en nuestra manera de vivir? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese temor de Dios en todas esas tentaciones, en ese deseo de hacer lo malo? ¿Cómo está? ¿Lo estamos venciendo? ¿Está fuerte ese temor de Dios? Pues en esta semana reflexionemos y pidámosle a Dios que su temor siempre, siempre permanezca en nuestro corazón. Y que si permanece en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, se va a manifestar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de actuar. Así que esperamos que Dios nos ministre en esta semana a través de esta porción, el temor de Dios en nuestra vida. Y ahora mi esposo. La segunda parte es el conocimiento. Ya escuchamos de una manera muy linda, amén, lo que es el temor de Dios, que no es miedo, sino es amor reverente, respeto a alguien que amamos, que honramos y que estamos dispuestos a servirle para agradarlo. Y el conocimiento, dice, voy a leer todo el versículo original, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vamos a hablar ahorita sobre el conocimiento. El conocimiento es tan importante, de hecho es la base de nuestra fe, es la base de nuestra relación con nuestro Dios. Por el conocimiento de Dios es que tenemos fe y podemos recibirle en el corazón y por el conocimiento vamos creciendo en conocer, no solo acerca de Dios, sino conocer a Dios. En la falta de conocimiento de Dios nos lleva a la cautividad y a la destrucción. En Isaías 5:13, la parte A, nos dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Eso es lo que sucede con las personas que practican religiones y son fieles, sinceros a sus religiones, pero sencillamente está basada en dogmas de hombre, lo que un hombre enseña, no lo que Dios enseña en su palabra. Y por eso ellos son cautivos en tradiciones religiosas, vanas, vacías, estériles, que no llevan a nada, sino a entretenerlos, a engañarlos. Pero la otra parte es Oseas 4:6, la parte A también, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No solo es recibir a Cristo y quedarnos ahí cantando coritos, no, tenemos que profundizarnos en el conocimiento de Dios para llegar a establecer una relación sólida, personal con Dios. Es hermoso adorar a Dios colectivamente, con todos nuestros hermanos en la congregación o en la familia, pero es más bonito esa relación personal, donde yo llego a conocer a ese Dios a quien amo y a quien deseo agradar. Nadie desea honrar a alguien que no conoce, no ama, ni respeta. Nadie va a interesarse en honrar, o sea, no habría temor de Dios si no amo, no conozco, no respeto a ese Dios a quien yo temo. Hoy más que nunca necesitamos conocer a Dios a través de una relación personal con Dios y de un estudio serio de la palabra de Dios. Amén. Ese conocimiento es el que nos lleva a amar a Dios, a obedecerle y a esforzarnos en mantener una relación sólida y firme con Él. En Daniel capítulo 11, versículo
nos dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué nos esforzamos? Porque tenemos seguridad de que es un Dios vivo, es un Dios fiel, es un Dios que jamás nos va a fallar, que no tiene sombra de variación. Aquí no vamos tratando a ver si sucede, no, sabemos que Él es fiel y verdadero, sabemos que sus promesas son fieles, que nunca nos fallarán. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, podremos adquirir la verdadera sabiduría. Salmos 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En la versión TLA dice, vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención, voy a enseñarles a honrar a Dios. Todo se concentra del temor de Dios en honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Primero obedeciéndole, creyendo que Él es Dios y obedeciéndole. Proverbios 1:7, la nueva traducción viviente, nos dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dios quiere que vivamos en su santo temor. No porque Él necesite de nosotros eso, sino que nosotros necesitamos de eso. Porque al nosotros lograrlo, tenemos seguridad en Dios, tenemos seguridad de sus promesas en nosotros. No hay ni que pedirle. Las promesas de Dios nos siguen, nos alcanzan. Como dice Deuteronomio 28:1-15, nos alcanzan todas sus promesas. En Deuteronomio 10:12-13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué sucederá si lo hago? Versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Está en mis manos el tener lo que yo quiero tener. Si yo tengo temor de Dios, me aparto del pecado. Voy a esforzarme en honrar a Dios, en obedecerle, en adorarle, en servirle, porque lo amo, porque lo conozco y porque sé que Él es fiel. Amén. Así que es tan importante el temor de Dios y el conocimiento de Dios que nos lleva al temor de Dios. El temor de Dios trae confianza y seguridad a los que andan en integridad. En Proverbios 14, versículos 26 y 27 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrás o tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué hermoso es tener temor de Dios. Como dije, no es miedo, no es terror, que Dios me va a matar. No, 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 no. Dios no nos anda buscando para matarnos, nos anda buscando para ayudarnos, para enseñarnos, para impartirnos su poder, para que podamos lograr establecer ese estatus de temor de Dios, de amor reverente a nuestro Dios. Debemos de vivir y servir a Dios con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de pecado, cuidándonos de no dar lugar al diablo. Efesios 6:10, aquí está el recurso de todo para lograr ese temor de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesucristo dijo en Juan 8:20, mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Amén. Así que esa es la clave. El temor de Dios que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios y de nuestra perseverancia, nuestra relación personal con Él. Este día, si usted ha estado un poco decaído, ha estado un poco desprendido, alejado de Dios,
hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Volvamos a conectarnos en esa comunión personal con Dios, establecer esa relación personal con Dios, que es la que nos trae esa fortaleza, esa confianza y esa fe en sus promesas. Así que hoy le damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha traído y oramos que Dios, amén, siga fortaleciéndole. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu amor infinito, por tu misericordia y por tu palabra, que nos alumbras a través de ella, que nos impartes fe, nos impartes el conocimiento. Dios mío, gracias. Pedimos Dios que nos fortalezca a toda la familia de Renacer. Todo aquel que escuche esta palabra, Dios mío, en línea, que tú, Dios mío, le des esa fortaleza necesaria para mantenerse firme, Señor, estable, no girar ni a izquierda ni a derecha, sino estar enfocado en ti, en esa dependencia de ti, en esa comunión contigo, Señor amado, para que puedan mantenerse firmes siempre, en todo momento, ante las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús, bendice, fortalece, renueva, restaura, levanta al que está caído, Dios. Padre Santo, impártele esas nuevas fuerzas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien, Dios mío, no tiene conocimiento en absoluto, Dios mío, pues revélate a su vida y tráelo, Dios mío, a tus caminos, que pueda caminar en paz y en seguridad que solamente tú puedes proveer. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Como siempre, es grato compartir con ustedes esta breve reflexión. Oramos a Dios, que Dios lo bendiga, lo fortalezca y siga, amén, protegiéndolo y llevándolo a esos propósitos hermosos, y que ese temor de Dios sea real en su vida para que viva seguro, firme y feliz. Recibe un abrazo de parte nuestra y muchas bendiciones. Será hasta la próxima, con la ayuda de Dios.